Aquí estamos, listos ya para charlar con el buen Martín Arriola. Aquí en Arequipa, un hombre que se dejó querer muchísimo, realmente la gente lo recuerda. No es necesario de repente comentarle algo más, ¿no? Porque inmediatamente escuchan el nombre, Martín Arriola. ¡Ah! El uruguayo, qué buena gente, dice un caballero ya hoy en los casi 90 años, pero ¿cómo se acuerda? ¿Ah? Bueno, amigas y amigos, vamos con él. Presentamos a Martín Arriola, que defendió de una manera realmente, yo digo, como si fuera de Arequipa. En realidad, aparte de que los uruguayos son eso, garra, son coraje, pero como un arequipeño más, así como lo hace hoy en día el señor Cuesta, Bernardo Cuesta, capitán de Melgar. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, bienvenido a la ciudad de Arequipa. En estos momentos, a través de las vías de comunicación, Martín está en Uruguay. ¿Qué tal, Martincito? ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Y bueno, muy agradecido con la llamada, con la entrevista y por supuesto que con los conceptos que he expresado en estos momentos. Un abrazo grande hacia Arequipa. Muy bien, Martín. Bueno, ¿cuánto tiempo que no vienes a Arequipa? Porque desde que te fuiste creo que ya no regresaste más a Arequipa. Sí, hace mucho, bastante. De hecho, yo el último año que jugué en Perú fue el año 2006. Y bueno, de ahí fue la última vez que... El año 2006 yo jugué José Gálvez y bueno, en un partido que nos tocó jugar en Arequipa fue la última vez que estuve ahí por la ciudad. Así que sí, definitivamente, casi 19, 20 años. Bueno, desde aquel tiempo ha pasado mucha agua bajo el puente Grau, bajo el puente San Martín, bajo el puente Bolognesi, ¿no? Sí, claro. Sí, ni hablar. De hecho, amigos que sigo conservando, arequipeños o uruguayos que han pasado por Arequipa en tiempo después, siempre me comentan lo cambiado que está la ciudad y lo bonita que está, más allá del tiempo. Y bueno, siempre trae un poco de nostalgia, buenos recuerdos porque pasamos muy bien, tuvimos la gente nos acogió de muy buena manera. Y eso creo que a medida que va pasando el tiempo se va valorando aún más. Posiblemente uno en el momento percibe pero no lo siente, digamos, como bueno, a medida que van pasando los años y mucha gente de ahí sigue recordando a uno, lo sigue saludando y bueno, y expresando cariño, así que es inevitable tener un cariño especial por Arequipa. Muy bien, Martín. Martín, ¿qué tiempo estuvo en Arequipa? ¿Qué tiempo defendió la divisa del Melgar? Yo jugué del 2003 al 2005. 2003, 2004, 2005. 3 años, digamos, tres temporadas. ¿Recuerda a sus compañeros? ¿Qué compañeros en ese tiempo alternaron con usted en el equipo, Martín? Ah, sí, claro. No, y bueno, en mi llegada, el entrenador era Carlos Jurado, que de hecho fue el entrenador que me llevó. No sé, Manuel Riofrío, Alfonso Dulanto, Alexis Ubillús, Paolo Maldonado, el Chino Pereda, la Rana Huertas, Paul Rodríguez, Gerardo Gárate, bueno, un montón de gente, que posiblemente me voy a olvidar de alguno, y bueno, Claudio Bustamante, que a veces hablo, alguna vez ahora en el último tiempo he charlado también con él, Diego Bustamante, que fue otro futbolista que jugó por ahí, el Chino Doy, Gabriel García, Leonel Rocco, bueno, no sé, podría seguir todo el día porque posiblemente a medida que vaya nombrando se me van a ir acordando alguno más. Bueno, Claudio Sergio Bustamante, hijo de Freddy Bustamante Bedoya, que ahora está en los Estados Unidos, y Claudio, que ha estado dirigiendo últimamente a Binacional de Juliaca en el departamento de Puno, pero que lamentablemente lo han excluido de la competición, ¿no? Una cosa que muy pocas veces sucede, pero sucede. Sí, con Claudio hablamos hace un tiempo, indudablemente que en la época que él había trabajado con Roberto Mosquera, de fútbol, ¿verdad? En esto que trabajamos a veces pedimos algunas referencias, necesitamos, y sé que bueno, que ha estado también trabajando en el comando técnico de Melgar un tiempo y que sí que se había ido para Binacional. Sí, hay algunos que he tenido algún contacto,
algunos más formales, otros más de redes sociales, pero generalmente mucha gente que, gracias a Dios, hoy por el tema de redes sociales, uno sabe de su actualidad, digamos, más que nada por ese tema, pero es bonito siempre tener recuerdos y por supuesto, si tener la posibilidad de tener contactos es espectacular. Claro. Fórmula. Bueno, Martín, y anotó goles, de hecho que anotó muchos goles, seguro, o no, porque a veces a un defensor mayormente dicen que no se les presenta la oportunidad, pero sí habían ocasiones, ¿no? Sí, hice algunos goles, no creo que hayan sido muchos, es más, si me preguntan, recuerdo el primero que hice fue, no sé si fue el segundo o tercer partido que yo jugué, que fue un gol a Huanca de cabeza, hice un gol en un clásico con Cienciano, después creo que hice un gol a Bolognesi en algún momento, no recuerdo, sé que hacía algunos goles que otros, pero tampoco no era muy común en mí hacer goles, no era mi característica principal. Martín, ¿y ese gol de cabeza al Cienciano del Cusco fue aquí en Arequipa? El gol al Cienciano del Cusco fue en Arequipa, pero no fue de cabeza, fue un gol el gol de cabeza fue contra Huanca, el gol de Cienciano fue un remate fuera del área, un rebote de un tiro libre, recuerdo que el portero de Cienciano era Oscar Ibáñez. Ajá. Fue un clásico, ganamos 3-0. Hoy ganamos 3-0, ganamos bien. Exactamente. Oscar Ibáñez está como técnico de la selección peruana. Bueno. Sí, claro. A ver, ¿qué tal si recordamos ese partido que jugando por el Melgar, Martín Arriola le marcó de rebote en este caso, ¿quién es el que remató primero antes que Martín Arriola? ¿De acuerdo? Creo que fue García, no sé si recuerdan, no recuerdo el nombre de pila de García, que en un lateral izquierdo, que le pega muy bien de zurda. El remata, pega en la barrera y la pelota me queda a mí, que estaba Gabriel al lado García, de él. ¿no? No, Gabriel García, el del centro delantero. Él era del lateral izquierdo. Él era peruano. Uh-huh. Había jugado en Alianza previamente. Después jugamos juntos en Galvez. Un remate de él de zurda, pega en la barrera, me queda a mí. Y como venía, le pegué y fue gol. La verdad fue un buen gol. Ese partido fue en la cancha del Estadio Melgar. Exactamente. El Estadio Melgar. ¿Alcanzó a jugar Martín en el Monumental? Sí. Sí, claro. Es verdad, ahora se me vino otro gol a la mente, que fue un gol también de afuera del área a la Universidad, la UNSA, ¿verdad? Claro. En un clásico, un 2-2, ese gol fue 2004, que la Universidad se estaba jugando el descenso, y creo que fue la última fecha del torneo que también hizo un gol del empate en la hora en el estadio de la UNSA. Sí, nosotros jugamos muchos partidos en la UNSA. Sobre todo creo que a partir del 2004 jugábamos más frecuentemente que en el 2003 y 2005 también en la UNSA. Bueno, vamos a recordar ese gol al Cienciano del Cusco cuando atajaba Oscar Ibáñez, hoy técnico del equipo nacional, del equipo de Perú. Así que vamos a recordar ese partido en la cancha del Estadio Melgar. Están jugando Melgar, Cienciano del Cusco. Está atacando Melgar. Sigue cargando Melgar, hay un remate sobre el arco, el portero que rechaza, queda la pelota allí, bollando prácticamente para Martín Arriola, tiró, ¡gol! ¡Gol de Melgar! ¡Gol de Martín Arriola! Bueno, espero que le haya gustado, mi querido Martín. Sí, claro. Es como estar viviéndolo. Bueno, imaginamos que en ese tiempo, bueno, pues también logramos relatar ese partido, pero ya ha pasado, ¿qué tiempo, no? ¿Qué ha pasado? Increíble, cómo pasan los años, cómo pasan los días, los González, dicen los Lazos, pasan rápidamente. Sí. Bueno, mi querido Martín, y respecto a aquellos jugadores con los cuales compartió. Bueno, el técnico Carlos Daniel Jurado, muy conocido y también muy estimado, muy querido en Perú, ¿no? Y en Arequipa ha sido técnico de Melgar, claro que sí, y en Cienciano también, llegó a ser técnico. En realidad, aquel equipo sí trae muy bonitos recuerdos a mucha gente aquí en Arequipa, porque ahora me estoy acordando
de un amigo, Enrique Valencia, que hoy está lesionadito de la rodilla. Esperemos que se reponga. Lo mismo Miguelito Visa, porque le pasamos la voz que hoy día íbamos a entrevistar a Martín Arriola. ¿Cómo no me voy a acordar? Dijo Miguelito Visa, que también está lesionado de la rodilla y que hoy lo atendió Huarquita, el Iván Huarca, el kinesiólogo deportivo que tuvo también Melgar. ¿No coincidieron con él en aquel tiempo? ¿Quién era el kinesiólogo? Bueno, va a ser un poquito difícil de repente. Sí, exactamente, va a ser un poco difícil, sí, que recuerdo. Sí. Han pasado realmente tantos, ¿no? Profesionales de la kinesiología, pero siempre recordando con mucho cariño a Martín Arriola. Hoy debe estar escuchándonos Miguel Visa, por ejemplo, que se va recuperando ya por el sector de la variante de Uchumayo. Le alcanzamos un saludo y aquí está oyendo a Martín Arriola, un jugador que tenía una característica muy propia del arequipeño. Aquí en Arequipa dicen ha habido jugadores que han defendido la divisa de Melgar como si fueran arequipeños, siendo de otra nacionalidad. El caso de Martín Arriola, el caso de Luis Fernando Bastida, argentino, Víctor Hugo Romero Romerito, también argentino. Y bueno, últimamente pues la gente de Arequipa siente como suyo, como un compatriota más aquí en la República Independiente de Arequipa, a Bernie Cuesta. Debe estar al tanto, ¿no, Martín, de quién es el capitán hoy del Melgar, recuperándose de una lesión también a la rodilla y por lo que todavía ahorita no está jugando a plenitud, pero ya va de a poquitos y tiene que tener mucha calma para poderse recuperar del todo. Sí, claro. De hecho, tengo muy claro lo que ha hecho Bernardo Cuesta. Y sí, casualmente hace, no sé, como 3 o 4 semanas, posiblemente viviendo un partido que Melgar jugó con Sullana, vi que había regresado de su lesión y que, bueno, indudablemente un futbolista que ha tenido una larga lesión bastante prolongada, tiene que ir insertándose poco a poco, pero por supuesto que tengo mucho conocimiento, siempre sigo Melgar. Los tiempos, como usted ha dicho, han cambiado mucho porque el Melgar de hoy, deportivamente, institucionalmente, es muy diferente al que llegamos nosotros hace 20 años, ¿verdad? Claro, y en aquel tiempo no había ni siquiera una cancha de fulbito, ¿no? Donde moverse, ¿no? Hoy tiene canchas, una casa, digamos, ya, y canchas muy buenas. Esto lo comentaba incluso Raúl Moreno, que una vez fue capitán de Melgar, argentino que está viviendo en la Patagonia de Argentina y que también conversamos, como ahora lo estamos haciendo con Martín Arriola. Definitivamente dice, aquellos tiempos me hubiera gustado vivir, claro, porque en aquel tiempo cuando jugó incluso Martín Arriola por el Melgar no era, digamos, un asunto de conocer ya anteladamente dónde se iba a entrenar, ¿verdad? Sí, claro, no. Nosotros éramos, digamos, gitanos. Recuerdo a veces entrenábamos en Caima, a veces entrenábamos en, creo que es Cerro Colorado, ¿verdad? Sí. Cerro Colorado es, sí, arriba, ¿verdad? Cerro Colorado. No sé, en Chanaguara. En Sachaca también creo. En Sachaca, exactamente. Sí. O en el Club del Abogado también, ¿no? Por la avenida Alfonso Ugarte también, ¿no? No, creo que eso fue después. Incluso eso fue después. Sé que más adelante entrenaban ahí unos años después, pero nosotros no llegamos a entrenar ahí. Claro, habían menos campos, incluso ya no se entrenaba tanto en el Club Internacional, porque el Club Internacional era prácticamente como si fuera la infraestructura, el complejo del Melgar, porque allí trabajaba harto Melgar, pero ya menos mal ha cambiado la situación. Hoy en día tienen campos y en buenas condiciones, que es lo que vale, como dijo otro futbolista nacional, ¿no? Ahora ya la cosa cambia, entonces ya uno va a trabajar, a prepararse para cada partido en su propia cancha, y eso es bonito realmente. Pero en aquel tiempo, ¿cómo disfrutaba del fútbol la gente teniéndolos a ustedes? Y mayormente pues no importaba absolutamente nada. A veces la gente buscaba que verles jugar, estar junto a ustedes, y por eso el cariño también está bastante enraizado, digamos, ¿no? Con cada uno de ustedes. Yo apuesto de que hoy
si convocamos a ver que nos llamen para saludar a Martín Arriola, van a ver mucho, porque hay gente que lo recuerda mucho, mi querido Martín. Sí. Bueno, creo que el mundo ha cambiado y la globalización ha llevado que mucho del fútbol hoy se ve por tele, bueno, en aquella época también se veía por tele, pero indudablemente que hay otras atracciones y posiblemente no hay tanto fanatismo. Antes yo creo que la gente esperaba el fin de semana o el día entre semana donde nos tocaba jugar para poder ir al estadio. Creo que los tiempos, digamos, desde el punto de vista deportivo y de resultados no eran, incluso de estabilidad económica, no eran los mismos. Recuerdo que era un Melgar que atravesaba algunos problemas, incluso algunos problemas, digamos, de confrontaciones de dirigentes y demás. Nunca dejó de ser uno de los equipos más importantes de Perú y por supuesto el equipo más importante de la provincia. Pero creo que en estos tiempos ha mejorado mucho, ya digamos de unos 10 años hasta aquí, ha mejorado mucho la estabilidad del club. Bueno, tengo entendido que una persona que lo ha manejado de excelente forma, como usted decía antes, un centro de entrenamiento que lo he visto y es muy bonito, y que hace que el club tenga lo que merece, no solamente el Melgar, sino lo que merece la ciudad de Arequipa, en un club ordenado, serio y con buenos resultados a nivel de nacional e internacional, porque también ha tenido buenas participaciones en copas internacionales, que eso antes era un poco utópico poder verlo. Entonces creo que le ha hecho muy bien todo lo que se ha mejorado en el club. Así es, Martín. Y bueno, ha tenido muy buenos amigos, muy buenos compañeros, pero ¿recuerda a alguien en especial? Porque eso pasa siempre, ¿no? Uno se encariña a veces con los compañeros tanto o con alguien en especial, ¿no? Que son los escogidos, en buena cuenta, ¿no? Con los cuales uno pasa los momentos más importantes también dentro de un club. Sí, yo siempre rescato nosotros cuando llegué ya estaba Leonel Rocco, que por supuesto es un amigo, de hecho hoy trabajamos juntos, y bueno, pero en ese momento hicimos una amistad bastante cercana con Alfonso Dulanto, con el Chino Pereda, bueno, que ya eran futbolistas en ese momento que habían tenido un muy buen paso, no solo en Perú, sino fuera del país. Paulo Maldonado, a lo largo de tiempos más adelante, la relación que pudimos tener con Paul Rodríguez, que después fue compañero también en Galvez de nosotros. Siempre tuvimos mucha cercanía, y creo que hasta el día de hoy lo mismo de Tequi Bustamante, de Diego Bustamante, que era un chico que posiblemente no trascendió tanto en el fútbol, pero un chico joven que venía de Universitario, que era un muy buen jugador. Siempre teníamos y siempre recordamos, y en algunos casos tenemos contacto un poco frecuente con ellos, porque indudablemente nos recibieron de muy buena forma a la llegada a Arequipa y siempre tenemos buenos recuerdos. Bueno, y lo que acaba de decir Martín, si no me equivoco, acordarse del apodo incluso, ¿no? De Claudio Sergio Bustamante, Tequis. ¿Dijo eso, no, Martín? Sí, Tequis. Tequis. Sí, ¿Cómo se acuerda? Hasta el día de hoy, si uno se acuerda, habla de Claudio, habla de Tequis. Sí, su mamá, Ingrid, su papá, Freddy, que está en los Estados Unidos, pues siempre lo llamaban, hasta su hermano Pablo también lo llamaba por Tequis, y lo conocían así, el popular Tequis, que una vez marcó un bonito gol en el arco norte de la cancha del Estadio Melgar, y cuando él era jugador, claro, de los hijos de Freddy Bustamante, de Ingrid Aguayo, hermana de José Gualberto Aguayo Sanabria. Bueno, pues de los hijos, Claudio Sergio, el popular Tequis, fue el que mejor, digamos, se desempeñó cuando fue jugador de Melgar. No así el mayor, pero hoy yo supongo que después de lo que ha pasado con él en el binacional, ya tendrá otra oportunidad para mostrarse como entrenador, porque creo que ha podido adquirir muy buenos conocimientos durante este tiempo, ya que ha estado junto a Roberto Mosquera. Bueno, ¿y qué nos puede contar de la gastronomía, mi querido Martín Arriola? Aquí en Arequipa hay pues una diversidad inmensa de platillos de la cocina arequipeña, y ¿con cuál más se llegó a encariñar porque le llegó a gustar muchísimo? ¿Qué plato repetía a menudo, mi querido Martín?
Yo en realidad, bueno, por supuesto que la gastronomía peruana y por supuesto la arequipeña, no descubro nada en decir que es una de las más ricas del mundo. Yo no era mucho de salir. Yo me acuerdo que nosotros cuando llegamos, y era muy frecuente en esa época concentrar incluso en el Hotel Mamatila, y ahí estaba César con su esposa, que su esposa cocinaba impresionante. Era con ella con la que más comíamos, digamos, comidas típicas. Honestamente nunca comí rocoto relleno, nunca comí cuy. Sí, he comido papa a la huancaína, y honestamente a mí me gustaba mucho el ceviche, pero el arroz con marisco creo que era mi comida preferida. Muy, muy, muy rico. Después podría enumerar un montón de comidas que probé, que me gustaron, pero bueno. Como el adobo, por ejemplo, ¿no? También, pero también no lo probé. Yo soy un poco raro con el tema de las comidas. No, está soy bien, un poco reacio. No, está bien. Soy un poco reacio Hay muchos amigos en Arequipa que siendo arequipeños, a veces no son devotos del adobo, del rocoto relleno. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntan? Porque pica. Entonces, por ese lado, busca otra cosa. Y menos mal que hay alternativas, ¿no? Porque hay muchos platos, pues, que uno puede escoger. Claro. Martín. Sí, claro. No, yo, de hecho, el tema de los picantes no van conmigo, y claro, era una de las razones por el cual no llegué a probarlo. Martín, ¿ligado al fútbol actualmente? Sí, he estado toda mi vida. Para contarles un poco, bueno, yo después de Melgar jugué en Galvez, después terminé mi carrera en Costa Rica, y donde me quedé, ahí estudié para ser entrenador mientras terminaba de jugar. Los últimos 2 años, 2 años antes de terminar de jugar, yo ya estaba recibido como entrenador, y bueno, inmediatamente después que terminé de jugar, y comencé mi carrera como entrenador, en las cuales pasé generalmente por equipos costarricenses, tuve algún paso por aquí por Uruguay, y bueno, y ahora estoy aquí en Uruguay, llegado hace un poco, trabajando también en fútbol. Ojalá que alguna vez venga por Arequipa para dirigir al Melgar, porque no en alguna ocasión. Hoy tiene conocimiento Martín, que el técnico del Melgar es el que sacó campeón en el 2015 al Melgar, ya con un Bernie Cuesta, que entonces tenía 21 años, y su socio, que era un colombiano, Omar Fernández, tenía 19. Hacían un tandem realmente que le valió al Melgar ser campeón por segunda vez en toda su historia en el fútbol peruano, y de la mano, como reitero, de Juan Máximo Reynoso Guzmán, que estuvo en la selección también a comienzos de esta eliminatoria, pero que lamentablemente por los resultados no pudo continuar, pero él es el técnico actual del Melgar Fútbol Club. Esperemos que le vaya bien en lo que corresponde a esta campaña, pero algún día esperamos verlo a Martín. Sí, sería muy bonito. La verdad, sí, tengo mucho conocimiento, claro. Reynoso, es más, creo recordar el gol, indudablemente en esa final, creo que fue con Sporting Cristal, ¿verdad? De Omar Fernández. Omar Fernández luego jugó en Puebla, se dice que Reynoso estuvo luego también en México, en Puebla, estuvo también en Cruz Azul, que estuvo en la selección, y que bueno, que ahora, y creo que en el momento que Melgar decidió cambiar de entrenador y por estar Reynoso, digamos, por decirlo de alguna forma, libre, era la mejor opción que tenía. Creo que es la mejor opción que tiene el club hoy. Conozco el trabajo de Reynoso, soy amigo del preparador físico de Mario Mendaña, y bueno, ojalá le vaya bien. No conozco a Juan, pero por el bien del club sería buenísimo que le vaya bien, y si alguna vez nos tocará llegar, sería maravilloso para nosotros, por supuesto, volver a un club, no solo al que le tenemos cariño, sino un club que generalmente está peleando por cosas importantes en el fútbol peruano y a nivel internacional. Efectivamente, Martín, ya se ha hecho una constante en el Melgar de estar peleando arriba, y Melgar es uno de los 4 clubes más importantes del país, ¿no? Está junto a Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, siempre peleando por una competición en Copa Libertadores o en todo caso en Copa Sudamericana, si no es con la competencia mayor, que es la de Copa Libertadores.
Martín Arriola está con nosotros, amigas y amigos, un querido futbolista uruguayo que defendió la divisa del Melgar con mucho ardor, con mucho cariño. Hoy día, Martín, estamos con Leonardo Guejara, que nos está hablando desde Pucallpa. Él también defendió la divisa de Melgar y que lo va a saludar Leonardo Guejara. Ahí estamos con el chino Leonardo Guejara. Te estamos escuchando, Leonardo Guejara, te escucha también Martín Arriola. Hola, mi amigo, buenas tardes. Hola, Martín, ¿cómo estás? Saluda al Chinito Guejara. ¿Cómo está, Chinito? ¿Todo bien? Ahora cuando te nombraba yo decía el Chinito, decía por dentro, no me vaya a olvidar que es el Chinito. ¿Cómo estás? Espero que esté todo muy bien y que, bueno, qué suerte saludarte después de tanto tiempo y saber de vos. Sí, amigo, a mí también me da gusto y alegría otra vez escucharte, saber de ti. Nosotros por acá, pues, por Pucallpa, en la Sierra Colorada. Un abrazo, mi hermano. Qué lindo. Muchas gracias. Igual, y qué bueno escucharte. Chinito, una gran persona y súper bueno, súper noble, súper educado. Y pura risa. Bueno, que sí, ni hablar. Sí, grato recuerdo. Jugaba muy bien, ¿no? Hemos hablado de todas las cualidades como persona, pero jugaba muy bien, la verdad que no era como nosotros. Gracias, amigo, bueno, de verdad. Gracias. Usted también un crack. Un abrazo grande, Chinito, gusto escucharte. Igual manera, Martín, un abrazo, Dios te guarde, te bendiga. Estamos por acá por Pucallpa algún día, si tienes la oportunidad de venir por acá por la selva, esta es tu casa, amigo. Fórmula. Bueno, muchas gracias. No dudaré en contactarte si tomo la decisión de ir. Un abrazo grande. Otro para ti. Chao, mi amigo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Chinito, gracias. Infinitamente agradecido. Gracias, siempre con Dios, mi querido Leonardo Guejara. Un abrazo desde Arequipa de toda la gente que te quiere, te recuerda siempre como a Martín Arriola. Gracias, Chinito. A usted, mi amigo. Un abrazo. Chao. Chao. Ahí estaba Leonardo Guejara, el Chinito Guejara. Bueno, así era cuando integraba la plantilla del Melgar. Qué divertido, ¿no? Tener compañeros así con esa vibra, ¿no? Sí, claro, sí. No, y aparte él con su forma de ser, como lo dije antes, se veía siempre muy noble, bueno, con su espiritualidad, ¿verdad? Siempre de la mano de sus convicciones. Trataba él de siempre de hablarnos, de expresar su devoción y, bueno, siempre se recuerda con mucho cariño, por supuesto. Martín Arriola está con nosotros hoy en Deportes de Radio Fórmula 97.1 de la FM y por los 900 de la AM. Martín, ¿y cómo está la familia, Martín? ¿Hay de repente entre, como dicen los españoles, entre los críos, alguien que va a seguir los pasos del papá? No. Tengo 2 hijos, 2 varones, Ezequiel y Facundo. De hecho, bueno, Facundo era muy chico cuando nosotros vivimos en Arequipa. Facundo ya hoy tiene 23 años y es licenciado en Educación Física. Jugó, indudablemente, por ahí quedó por el camino, como pasa con muchos. Pero bueno, es ligado al deporte, hoy como profesor de Educación Física, ha trabajado en algunos clubes aquí, ha trabajado también en España. Y bueno, y Ezequiel es bastante más chico, pero no, por suerte no le ha gustado jugar al fútbol, porque esto también es un poco duro y a veces un poco ingrato, entonces uno prefiere que ellos hagan lo que realmente sienten y les gusta, y bueno, ninguno de los dos salió por ¿Y de qué club grande? Por el lado de futbolista. ¿Y de qué club grande es simpatizante o hincha Martín Arriola? ¿De Peñarol o de Nacional o de otro club? No, hoy no soy hincha de nadie, ¿verdad? Después de que uno se convierte en profesional tanto como futbolista como, bueno, ahora como en la fase de entrenador, eso creo que queda muy de lado. De chico sí era hincha de Nacional, bastante fervoroso, pero después ya cuando a los 17, 18 años que ya empecé a jugar al fútbol profesionalmente, ya ese fanatismo quedó de lado. Y bien, y eso está bien, porque un profesional creo que, por supuesto, para no tener además problemas, ¿no? Porque a veces pasa de un club a otro y entonces empiezan los problemas. En la Argentina eso se ve a menudo y el fanatismo en la Argentina es mayor, mucho mayor que en Uruguay, ¿verdad, Martín? Sí, por supuesto.
No, yo creo que no, aquí en Uruguay, hablo preferentemente de aquí, o en general nosotros creemos que al final uno termina siendo profesional, termina siendo hincha de uno mismo, porque quiere el mejor resultado para uno, y aparte que también muchas veces se debe a un club que tiene que respetarlo, indudablemente, y bueno, creo que el fanatismo a nivel profesional debería quedar de lado. No voy a decir que el que lo haga o que lo exprese esté mal, ni bien ni mal, pero bueno, a nivel personal yo prefiero no ni siquiera expresarlo, porque creo que no sería nada ético. Bueno, en una opinión así de alguien que ha jugado en el fútbol peruano, ¿cuál es su opinión, Martín Arriola, del fútbol de hoy, del fútbol peruano de hoy? Bueno, no estoy muy al tanto, digamos, profundamente, ¿no?, de lo que sucede. Si puedo percibir, tengo amigos que hablo con ellos y eso. Fórmula. Perú tiene un potencial muchísimo mayor al que está, digamos, exponiendo a nivel internacional. Tuvo, por supuesto, una muy buena eliminatoria, la anterior, la del Mundial de Qatar, que bueno, que al final terminó premiándolo con una clasificación al Mundial, pero creo que la materia prima de Perú es mucho mayor a lo que ha representado en los últimos años. Bueno, creo que mejorar el desarrollo profesional de quienes forman, y por supuesto invertir ojalá más dinero en formación de futbolistas, porque creo que a nivel de materia prima lo tiene, pero bueno, el fútbol de hoy demanda de que con la materia prima solo no alcanza, y hay que pulirlo y hay que mejorarlo. Fórmula. Creo que es un país que tiene una población bastante importante como para acceder a todo eso, y creo que nos daría o les daría a los peruanos no solo mejores participaciones, sino posiblemente recurrir más frecuentemente a competiciones internacionales de selección y tener una mejor exposición a nivel internacional, a nivel de clubes. Hoy tenemos una alianza que posiblemente pueda estar en cuarto o en semifinales de una Copa Internacional. Hace muchos años tuvimos lo que fue Sporting Cristal o lo que fue Cienciano saliendo campeón de Copa Sudamericana, pero creo que por lo que es la esencia del fútbol peruano, por la capacidad que puede llegar a tener, debería ser un poquito más frecuente, y bueno, eso obedece posiblemente a un mejor desarrollo, una mejor visión con respecto a lo que es el desarrollo de nuevos talentos y bueno, de buenas estructuras deportivas. Martín Arriola está con nosotros esta tarde, ya casi cerca de otro fin de semana. Aquí en Perú mañana es feriado porque es día de Santa Rosa de Lima. Y bueno, la gente ya se toma un poquito, como dicen, en una frase dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero volviendo a estas preguntitas del fútbol, Martín, ¿y con qué entrenador, con qué línea, digamos, como entrenador Martín Arriola, tiene un poco por ahí para, qué sé yo, por ahí para identificarse de repente, Martín? A veces nosotros los entrenadores estamos muy abiertos a exponer devociones, digamos, por cierto. Yo creo que en lo personal veo todo lo que pueden hacer los entrenadores. Me gusta mucho el de Pep Guardiola, por supuesto, me gusta lo del Klopp, me gusta algunos aspectos del Cholo Simeone. En realidad no tengo un perfil definido. Sí me gusta, de acuerdo a lo que yo entiendo que es lo mejor para mi equipo, o lo que yo siento como entrenador hacia mis equipos, la mejor mezcla. A mí me gustan los equipos que son estructurados, que tienen equilibrio, que son buenos técnicamente, que les gusta tener posesión, pero también son equipos que tienen que ser muy agresivos. Es un poco matices de muchos perfiles, porque también a veces creer que podemos nosotros llegar a que nuestros equipos o nosotros mismos jugar como cierto entrenador, a veces yo creo que es un poco utópico, sobre todo porque generalmente los medios en los que nos desarrollamos son un poco distantes de los top, y bueno, que saber que me encantaría que mis equipos jugaran como los equipos de Guardiola, pero posiblemente va a ser muy difícil conseguirlo. Pero algunos matices de Guardiola posiblemente mis equipos los voy a poder poner, así como unos matices de Klopp, como algunos, no sé, del Cholo Simeone,
Bielsa, de muchos entrenadores, que creo que la capacidad de adaptación que podamos tener nosotros ante toda la información que tenemos hoy es muy importante. Y hablando a propósito de loquito Marcelo Bielsa, un maestro, ¿qué es lo que ha pasado, a su entender, Martín, con Marcelo Bielsa? Porque ha habido una desintonización casi, ¿no? Porque venía muy bien, podríamos decir que bien embalado Uruguay para ganar de largo la clasificación. Empezó ganándole a la propia Argentina en Argentina y la verdad que nos causó bastante